Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy voy a subir dos videos. El primero tiene que ver con el teorema del límite central o teorema central del límite, el cual nos va a ayudar bastante cuando empecemos con los temas de estadística. Y el segundo video es una introducción conceptual a los principios de inferencia estadística, sobre todo de estimación puntual. Entonces, empecemos. El teorema central del límite es muy útil, ya que nos va a servir cuando estemos analizando datos y no conozcamos tal cual es su distribución. El teorema central del límite especifica lo siguiente. Imagínate que tienes una secuencia de n variables aleatorias independientes, ya vimos lo que significa eso, con valor esperado mu i, o sea, cada una de ellas tiene su cierto valor esperado mu i. Este valor esperado no debe ser infinito y su varianza también debe ser finita. Supongamos además que tienes entonces ahora la suma de esas n variables aleatorias. Entonces se va a cumplir lo siguiente bajo ciertas condiciones generales que las explico en un momento. Si tú defines una nueva variable aleatoria zn definida por esto, que es la suma de las n variables aleatorias menos la suma de los promedios entre la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada una de esas n, resulta que esa nueva variable aleatoria tiene distribución normal estándar. ¿Qué significa eso? Que su promedio es 0 y su varianza es 1. Esto significa que cuando el número de variables aleatorias tiende a infinito, la distribución de esta variable aleatoria z se aproxima cada vez más a una distribución normal estándar. Matemáticamente hablando, eso lo podemos escribir así. La distribución de esta variable aleatoria z cumple esta propiedad. El límite, cuando n tiende a infinito, de este cociente es 1. Donde, ¿qué significan estas cantidades? Bueno, fn no es otra cosa que la función de distribución acumulada de la variable aleatoria zn, y phi de z representa la función de distribución acumulada de una normal estándar. Si recuerdan de la tabla, esta función es la que ocupábamos en la tabla, que representa la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar. Entonces, si haces este cociente y tomas el límite cuando n tiende a infinito, donde n es el número de variables aleatorias que tomas, entonces ese cociente va a tender a 1. De esa forma es como podemos interpretar que esta nueva variable aleatoria z tiene distribución normal conforme n tiende a infinito. De manera informal, estas condiciones generales que se deben satisfacer para que este teorema se cumpla son las siguientes. Digo de manera informal porque el tratamiento ya matemático estricto necesita herramientas que están muy alejadas de los objetivos de este curso. Entonces, lo único que necesitamos saber para que se cumpla este teorema es lo siguiente. Son estas condiciones. Los términos x, y, es decir, los términos que corresponden a la suma en la cual defines la variable aleatoria y, no deben contribuir de manera significativa a la varianza. ¿Ok? O sea, si tú calculas la varianza de y, que en otras palabras es esta suma, lo que estamos suponiendo es que no hay ninguna de estas variables aleatorias que contribuya de manera significativa a esta suma.
En otras palabras, lo que puse aquí es que no es probable que un solo término de esos n contribuya de manera considerable a la suma. Es decir, que ninguna de estas básicamente representa la varianza. ¿Ok? Bueno, uno de los de las aplicaciones, más bien de la importancia que tiene este teorema es lo siguiente. Importancia. La importancia de este teorema radica en que la variable aleatoria y, que es la suma de esas n variables aleatorias, va a tener distribución normal estándar de manera aproximada, claro, o sea, cuando n tiende a infinito, aun cuando las x que aparecen aquí pueden tener cualquier distribución. En ningún momento estoy especificando qué distribución deben tener estas x. Estas x pueden tener distribución desconocida. Sin embargo, la suma de estas n va a tener distribución normal estándar. Esa es la importancia radical o la importancia más sobresaliente de este teorema. Entonces lo voy a escribir así: y tiene distribución normal estándar de manera aproximada, aun cuando las variables aleatorias individuales pueden tener cualquier distribución. Listo. Ya para terminar este video vamos a ver un caso especial del teorema central del límite. Y ese caso especial corresponde a lo siguiente: teorema central del límite. Vamos a suponer, lo voy a escribir tal cual, supongan que tenemos n variables aleatorias, pero estas son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Pueden tener cualquier distribución, no importa, pero todas deben tener la misma distribución y deben ser independientes. Con el promedio de cualquiera de ellas, vamos a llamarle mu, y el promedio va a ser el mismo para todas porque son idénticamente distribuidas, y su varianza vamos a llamarle sigma cuadrado, y todas van a tener la misma varianza. Si consideras nuevamente la variable aleatoria que corresponde a sumar esas n variables aleatorias x, lo voy a escribir así. Si consideras esta suma, entonces se cumple lo siguiente: si tú defines una nueva variable aleatoria que se llame zn, que consiste en esta suma menos n veces el promedio de una de ellas, entre sigma, que es la desviación estándar, por la raíz de n, entonces esta variable aleatoria tiene distribución normal estándar de manera aproximada. ¿Qué significa eso? Lo mismo que vimos aquí arribita, que el límite cuando n tiende a infinito de este cociente, la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria z, entre la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal, nos va a dar 1 cuando el número de variables aleatorias tienda a infinito. La pregunta natural que surge cuando veo estos teoremas es lo siguiente. Bueno, para empezar, aquí la importancia nuevamente es que estoy obteniendo una nueva variable aleatoria con distribución normal estándar a partir de una sucesión de variables aleatorias que ni siquiera es necesario conocer su distribución. Lo único que necesito es que sean independientes y que todas tengan la misma distribución. El resultado es que a partir de eso se obtiene una distribución normal. Esto lo vamos a usar
o vamos a invocar estos teoremas en la parte de estadística, y como lo que vamos a hacer es analizar datos al final de cuentas, lo que uno interpreta como estas variables aleatorias son n observaciones de una cierta variable aleatoria o de una cierta cantidad física que me interesa estudiar. Entonces, lo normal o lo más natural, la pregunta más natural que me surge es: ¿cuántas mediciones entonces tengo que tomar? O sea, en otras palabras, ¿cuál debe ser el valor de n para que este teorema se cumpla? Porque aquí me está diciendo que n tiende a infinito, pero en la práctica, ¿cuál n debo elegir? Bueno, resulta que en la práctica los valores de n podemos establecer una serie de criterios que no son perfectos, pero que nos pueden servir para especificar los valores de n. Podemos establecer las siguientes reglas. La primera regla: si los datos tienen distribución en forma de campana, o sea, su distribución parece visualmente una distribución normal estándar, entonces basta con que el número de observaciones, o basta con que n sea mayor o igual que 4. Cabe aclarar que estas reglas no son perfectas. Puede ser que a veces no se cumpla esta condición y necesite yo que n sea más grande. Caso 2. Si los datos no tienen una moda preeminente, es decir, la distribución parece uniforme. Parece uniforme. Entonces, resulta que es conveniente tomar a n alrededor de 12 o más grande. Y finalmente, si nuestros datos tienen una distribución donde la mayor parte se encuentra en los extremos, distribución donde la mayor parte se encuentra en los extremos, también podemos hacer uso de este teorema siempre y cuando tomemos un n alrededor de 100 o más grande. Entonces esto lo vamos a estar ocupando en estadística, así que me parece importante mencionarlo al final de este teorema. Con eso termino el primer video de la clase de hoy, que es el teorema central del límite, y nos vemos en el siguiente, que es la introducción ya a inferencia estadística. Saludos.